Los 7 sellos. En los sinópticos aparece lo que podríamos denominar el Apocalipsis del Evangelio. No digo que sean 3 textos apocalípticos, porque realmente son tan iguales que podemos hablar casi de un solo discurso repetido 3 veces. Lo esencial del resumen que Jesús hace de los acontecimientos del fin del mundo es que habrá guerras como nunca antes las hubo. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lucas capítulo 21, versículo 10. Sucederán determinados desastres terrenos y signos celestes, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestes, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas capítulo 21, versículo 11. Un signo y culminación de toda esta maldad será la abominación de la desolación. Así, cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo, Mateo capítulo 24, versículo 15. Habrá persecuciones contra los cristianos, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Lucas capítulo 21, versículo 12. Algún otro pasaje añade algún detalle menor, como la furia del mar. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas capítulo 21, versículo 25. Las palabras de Jesús se pueden leer como un resumen de todo el Apocalipsis de Juan. El texto joánico se puede reducir a esta esencia sinóptica, a estos 8 signos: persecuciones, la abominación de la desolación, terremotos, hambre, peste, guerra, señales en el cielo, y que el mar se saldrá de sus límites. Ese es el resumen y compendio de todo el relato del fin del mundo. El desenvolvimiento de los 7 sellos de San Juan, en el fondo, es una extensión del Apocalipsis sinóptico. Jesús podría habernos dado 30, 50 detalles concretos acerca de los hechos del fin del mundo, pero nos dio 8, solo 8, signos determinados. Vayamos ahora a los detalles del texto joánico, al hablar de esta primera serie de catástrofes que son la apertura de los 7 sellos. Los sellos de los que habla San Juan hay que imaginarlos como sellos de lacre, una como resina que ya se usaba para este fin mucho antes de esta época. El biblión, diminutivo de biblos, que ha sido sellado con 7 sellos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Hay que entenderlo, porque era lo usual, como escrito sobre papiro. En esa época no era usual escribir sobre pergamino, y las tablas solo servían para escribir algo rápidamente antes de transcribirlo sobre papiro. Otros soportes como las planchas de bronce o la piedra no se pueden aplicar aquí, pues no se pueden sellar. Por lo tanto, lo que entendía cualquier lector de esa época era que se había escrito sobre papiro. Todos los autores que he consultado imaginan este librito como un rollo, pero no se menciona la palabra rollo en ningún momento, sino la palabra biblión. Aunque hay infinidad de representaciones pictóricas de este rollo, los artistas no tienen en cuenta que para echar el lacre líquido sobre el borde de un rollo hay que doblarlo de forma plana. De otra manera, el líquido escurriría totalmente por la superficie curva, por más cuidado que se ponga en la operación. No es posible detener el lacre líquido sobre la superficie combada de un rollo. Además, posteriormente, cuando el lacre se enfriase un poco,
tampoco se podría sellar sin aplastar completamente el rollo. Luego, el librito hay que imaginarlo como una página de papiro doblado de forma rectangular, pliego plano y rectangular, para que haya espacio para 7 sellos. Por más pliegues que tenga un papiro, al final hay 2 bordes que son los que se unen con los sellos. Analicemos este septenario. Primer sello. Había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona, y salió como vencedor, y para seguir venciendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Aquí se profetiza la guerra. Pero, puesto que el siguiente sello también simboliza la guerra, y se le da una espada al jinete, sin duda el primer sello expresa una modalidad específica de guerra. El arco como símbolo de la guerra a distancia, como símbolo de lo que se lanza en el aire. El arco podría tener connotaciones de guerra balística, es decir, de una guerra con misiles. En el siglo I, les debió parecer increíble que se pudiera hacer la guerra solo con el arco. Pero ahora, bajo la interpretación que he dado, nos parece lo más natural. Tengamos en cuenta esto, porque hay otros elementos del Apocalipsis que nos pueden parecer imposibles ahora, y que en su momento parecerán totalmente naturales. Segundo sello. Entonces salió otro caballo, el rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. A mi entender, este sello marca que la guerra continúa ahora ya con la infantería, simbolizada con la espada. La primera parte de la guerra, simbolizada por el jinete del caballo blanco, era más limitada, porque es del segundo jinete del que se afirma que se le concedió quitar de la tierra la paz. Siempre ha habido guerras en el mundo, así que el signo del que habla Jesús en el Apocalipsis sinóptico es una guerra mucho más extendida de lo que hasta ahora hemos visto. Dado que la Segunda Guerra Mundial no fue el Apocalipsis, este segundo sello implica una guerra de mayores dimensiones que esa. De todas maneras, en el segundo sello todavía no se ha producido un choque brutal, total, entre las dos superpotencias del mundo, porque eso se producirá más adelante cuando el Apocalipsis nos habla del Armagedón, la gran batalla entre el poder de Occidente y el de Oriente. Sea dicho de paso, muchas personas equivocadamente pronuncian este nombre como Armagedón, pero el texto joánico escribe este nombre como aparece más arriba. Tercer sello. Había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí, como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. La guerra produce el hambre. El precio del alimento se vuelve exorbitado. El color blanco del primer jinete me sugiere una guerra limpia, tecnológica. El líder de la gran potencia atacante aparece como vencedor, y solo como vencedor. Es como si no se hubiera manchado las manos. La nación atacante no se mancha. En un primer momento, los atacantes piensan que todo va a quedar allí, en una agresión a distancia. Pero finalmente aparece el color rojo del siguiente caballo. Hay que mancharse de sangre. La nación atacante se ve obligada a enviar la infantería. El tercer color es el del luto. Los atacantes se ven golpeados por el hambre. Los colores indican una progresión a peor en este avance de los sellos. Dado que es un signo del fin del mundo, no hablamos de pequeños conflictos armados, sino probablemente de una serie de guerras extendidas por el orbe. Guerras que no serán una guerra total entre las dos más grandes potencias, ya que la gran confrontación tendrá lugar en el Armagedón, la confrontación ya sí frontal de las dos grandes potencias y los aliados de ambas. Ese Armagedón sucederá más adelante en el texto joánico. Luego, este sello hay que entenderlo tal vez como una sucesión de muchas guerras pequeñas regionales
extendidas por el mapamundi. Esta suma de conflictos será de tales dimensiones que por eso esas guerras son un signo. Siempre ha habido guerras en la historia, pero estas son un signo, porque el mundo estará en guerra. Esas conflagraciones producen un colapso económico, una detención del comercio internacional. En un mundo globalizado, interconectado, en el que los inversores entran en pánico, es lógico entender que una generalización de la guerra produzca un crack como el de 1929. De ahí que al jinete del caballo rojo le siga el hundimiento económico y el hambre. Es posible que el comercio no se paralice en mayor o menor medida en mitad de una conflagración de carácter mundial. Pero no causes daño al aceite y al vino. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Sin embargo, por alguna razón, el aceite y el vino no suben de precio como los otros alimentos. Sin duda es un detalle que en sí no tiene mucha importancia, pero sí que la tiene como elemento identificador. Muchos pequeños detalles específicos como este se hallan desperdigados por el libro, para permitir identificar que se trata del verdadero Apocalipsis. En el contexto de la apertura de los sellos, veo muy difícil la posibilidad de que el aceite y el vino sean símbolo de otras realidades, y que este sello no deba interpretarse de forma literal. Aunque sostengo la interpretación literal de este detalle, puestos a buscar un simbolismo añadido, es decir, que se añade a la verdad de que el aceite y el vino no subirán dramáticamente de precio. Hay que decir que el aceite es símbolo de la santidad y el vino de la Eucaristía. Quizá también se nos quiera decir que en esta fase todavía no se perseguirá ni la santidad ni la celebración de la misa. De ahí la expresión no causes daño. De momento no se tiene permiso para ello. Cuarto sello. Había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8a. Hasta ahora en la gran potencia atacante ha habido gente que pasa hambre, pero hasta este momento no se había producido la muerte a gran escala. Cuando esos hambrientos comienzan a morir en masa, es cuando se considera que comienza a abrirse este cuarto sello. Obsérvese que este sello podría considerarse parte de los anteriores, pero es consecuencia de ellos, y ocurre algo después de que comience la guerra y el hambre. La palabra griega Hades originalmente designaba para los griegos la oscura región del inframundo donde penaban los muertos. Será el modo en el que los evangelios designarán el reino ultratumba de oscuridad frente al reino de salvación. Cuando se dice que el Hades sigue a la muerte, no significa que todos vayan al infierno, sino a penar a las regiones inferiores. Confío en que tras un tiempo de purgatorio, incluso en esta época, la mayoría logre la salvación eterna. El mensaje que ofrecen este jinete y el que lo sigue es claro. La mortandad que se produce por los desastres anteriores tiene como consecuencia el que muchos no van a ir a la morada de consuelo y salvación, sino de oscuridad y sufrimiento. El color del caballo de la muerte es chloros, que puede traducirse por verdoso, pero también por amarillento y pálido. Resulta acertado que San Juan use esa palabra griega ambigua, porque los cadáveres pueden tomar cualquiera de esos tonos tras la muerte. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la muerte y con las fieras de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8b. Aquí se nos revela por primera vez cuál es la dimensión de esa guerra y las catástrofes subsiguientes. Aquí se nos revela la medida de la tragedia. Estos desastres se abaten sobre una cuarta parte de la tierra. Esa es una diferencia respecto a las tribulaciones de tiempos previos a lo largo de la historia. Esta vez, las aflicciones tienen un carácter verdaderamente universal. Pero no se dice en ese sello que muere la cuarta parte de los hombres, sino que los tres jinetes se abaten sobre la cuarta parte de la tierra, lo cual
no es lo mismo. Se nos habla de extensión, no de cantidad todavía. Muchas traducciones de la Biblia vierten la palabra Thanatos como peste. La palabra hebrea deber, peste, es traducida por los 70 como Thanatos en varios pasajes. Así que aunque literalmente en ese versículo se dice muerte, la intención es referirse a la peste. Además, aunque la palabra peste no se menciona en el Apocalipsis evangélico sí que aparece. ¿La peste será una consecuencia de la pobreza o será parte de esa guerra provocada por algún arma biológica? Me inclino a pensar lo segundo, porque el hambre produce enfermedad, pero no peste. ¿Y qué hay que entender por las fieras? Por las fieras de la tierra tal vez se deba entender la plaga de langostas con cabeza de mujer, de la que se habla en otro septenario. Si no fuera eso, habría que entender algún tipo de animal modificado genéticamente que se convirtiera en una plaga. Porque las fieras tradicionales, leones, lobos, osos, serpientes, no podrían reproducirse de un modo tan vertiginoso como para convertirse en parte integrante de las plagas que asolan la entera humanidad. De todas las posibilidades, pienso que la verdadera es que las fieras sean la plaga de langostas con cabeza de mujer, de las que se habla más adelante y que analizaré con extensión después. Quinto sello. Vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Este sello nos revela que habrá una persecución contra el cristianismo y que esa persecución será cruenta, puesto que se producen mártires. No son una cantidad pequeña de mártires, puesto que su número llega a constituir un sello. Y los 7 sellos son, está claro, los grandes jalones de esta época, los grandes hitos catastróficos de esa generación. El altar que ve en visión San Juan debió ser el único altar que él reconocía como puro, el altar de bronce del templo de Jerusalén. Los otros altares de mármol de los paganos más pequeños, muy distintos en su forma respecto al del templo, los consideraría impuros, idolátricos, algo execrable. Así que el altar de los cielos que ve no debía ser como esos altares abominables. Al hablar del altar, cualquier forma llamativa que no conociese le hubiera sorprendido y lo hubiera reflejado en la descripción. Dado que simplemente menciona al altar sin añadir nada, la visión era del que conocía. Además, no dice que vio almas debajo de un altar, sino debajo de el altar. Hipócato tou thisiasteriou, pues el altar puro y santo era uno y solo uno. Pero ¿por qué los ve a los mártires debajo del altar? ¿Por qué no los ve sobre el altar? En Jerusalén, delante del altar del atrio, era donde se mataba al cordero, al buey o al ternero para ponerlo después sobre la reja de bronce encima del fuego. A los animales se los degollaba sobre el suelo, no lejos del altar. No lejos porque así lo prescribía el Levítico, en el lugar donde la ofrenda es quemada. Levítico capítulo 4, versículo 33. Después allí se procedía al despiece. La zona donde se mataba a los animales estaba, sin duda, perfectamente enlosada. De lo contrario, eso se hubiera transformado en un lodazal de sangre. No hay ninguna duda de que los levitas con frecuencia echaban agua sobre ese enlosado para limpiarlo. El enlosado estaría inclinado para que la sangre fuera arrastrada con facilidad. Esa sangre mezclada con agua era drenada por varios agujeros o canalillos que la conducirían a una de las muchas cavidades bajo la explanada, cavidad que llevaría esa agua al valle Cedrón. Pero el Levítico expresamente ordenaba que el sacerdote derramara
el resto de su sangre en la base del altar. Levítico capítulo 4, versículo 34. Así que la sangre de los animales sacrificados pasaba por un canal bajo el amplio altar de bronce, pues estamos hablando de sacrificios que, en determinadas festividades del año, eran continuos, se sucedían todo el día sin interrupción, desde el amanecer al atardecer. Eso implica mucha sangre en ese lugar. La sangre derramada por el sacerdote oferente en la base del altar se desaguaba por agujeros o canales abiertos, y lo más seguro es que toda la sangre del lugar de la matanza se hiciera correr por un canal bajo el altar, porque el Levítico prescribía no que se derramara en esa base algo de la sangre de la víctima ofrecida, sino el resto de su sangre. Este hecho de la sangre pasando bajo el altar era para los judíos un hecho cargado de simbolismo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo te la he dado para hacer la purificación de vuestras vidas sobre el altar. Levítico capítulo 17, versículo 11. Antes de que hubiera tan gran cantidad de sacrificios, la sangre era derramada toda ella sobre el altar de modo manual, y se quedaba allí. En el desierto eso se podía hacer así, porque no eran tantos los sacrificios, pero en la fase final del segundo templo, probablemente ya antes del siglo I, se hizo completamente necesario acondicionar una conducción que llevara fuera tantos litros de sangre, y esa pequeña canalización pasaba bajo el altar, por la razón bíblica aducida: derramará el resto de su sangre en la base del altar. Levítico capítulo 4, versículo 34. Si eso era así en el templo de Herodes, se entiende perfectamente este versículo del Apocalipsis. Los cuerpos de los mártires se quedaban sobre la tierra, sujetos a la profanación y a la corrupción, pero la sangre, léase, vida, de estos reposaba bajo el altar celestial del reino de los cielos, justo ante Dios como sacrificio agradable. Sexto sello. Se produjo un violento terremoto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Los grandes terremotos son uno de los grandes signos del fin del mundo, pues ya aparece este rasgo en los sinópticos, siendo que allí se ofrece una lista reducida de signos. Está claro que para esto sea un signo, los terremotos tienen que ser sustancialmente más grandes que los usuales de nuestra época o de los siglos pasados. Si no, no serían un rasgo identificativo. Esto vale para la guerra y para cualquier otro desastre. Demuestran muy poco sentido común aquellas personas que cada año nos auguran el fin del mundo, por el hecho de que haya algunos terremotos peores que el año precedente, o haya empezado alguna nueva guerra. Para que sean un signo tendrían que ser radicalmente más terribles que los que han acaecido hasta ahora. Y tampoco bastaría con un gran terremoto o una gran guerra. Esas tribulaciones tienen que ir acompañados del desenvolvimiento de los otros hechos profetizados. Como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Cuando viene la primavera, vienen muchas golondrinas. Cuando sea el fin del mundo, vendrá no un signo, sino muchos signos, y después, finalmente, todos los signos paulatinamente. El Apocalipsis es un conjunto de sucesos que son advertencias de que se está en el tiempo profetizado. Lo repito. Demuestra poca comprensión de las Escrituras aquel que ve el fin del mundo en la conjunción de 2 o 3 desastres de dimensiones bastante normales, estadísticamente hablando. Eso demuestra poco sentido común, y alguien que tiene poco entendimiento no es la persona adecuada para hacer una ponderada y juiciosa interpretación de las profecías de este libro del Apocalipsis. Justamente, las personas menos adecuadas suelen ser las que manifiestan un interés más desmedido por convencer a todos de que ellas son las que han descifrado lo que no han descubierto todos los sabios de la Iglesia. Una cosa está clara: todos los que han interpretado hasta ahora el libro y nos avisaron con todas sus fuerzas de la inminencia del fin,
estaban equivocados. Todos. Eso debería ser una advertencia y una poderosa invitación a la humildad y a la precaución con que debemos proceder a la lectura e interpretación de las profecías. Y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Estos signos en el cielo pueden tener una causa inexplicable. De pronto brillan menos, o pueden tener una explicación física más fácil. Si es lo segundo, por ejemplo, el sol puede perder su brillo no porque el mismo astro pierda fuerza, lo cual haría que el planeta Tierra se congelase, sino que parece más razonable pensar que la contaminación de la atmósfera, quizá por las mismas bombas de la guerra, cause que pierda ese brillo. Eso explicaría que suceda lo mismo con las estrellas, y sería esa contaminación la que explicaría la coloración de la luna también. No es que la luna misma cambie de color, sino que vista a través del aire contaminado aparecería con ese color rojo. En un primer momento, cuando esas sustancias expandan en la atmósfera, el sol puede quedar incluso totalmente oscurecido en una gran parte de la tierra. Por eso el texto joánico profetiza que se puso negro, pero más adelante San Juan nos dice, sin dar más explicaciones, que perdió parte de su fuerza. Luego primero se oscurece del todo, por un tiempo breve, visto desde una región determinada. Después se queda sin su fuerza, por más tiempo en vastas regiones de la tierra. Alguno podría defender la lectura de que el sol, que pierde su brillo, es sólo un modo poético de referirse a la tristeza de esos días. Pero contra esa lectura está el hecho de que el primer signo de ese versículo son los terremotos, es decir, un evento físico. Además, Jesús habla de signos en el cielo. Luego eso indica que realmente habrá eventos extraordinarios en el cielo físico. Por supuesto que podemos dar esa interpretación poética de la tristeza, pero sin negar el hecho literal de un astro físico que pierde su fuerza. Y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Alguno puede defender la lectura de que los montes pueden ser símbolo de los poderosos de este mundo, pero esa interpretación no encajaría tanto con las islas, las cuales en el mundo simbólico bíblico no son símbolo de nada. En la Biblia las islas son siempre y solo islas. Por tanto, los terremotos serán tan impresionantes, por eso son una señal del Apocalipsis, que algunos montes literalmente se desplazarán de sus lugares y algunas islas se hundirán. Eso nos da la medida de la magnitud de los terremotos de los que se habla. Por eso Jesús puso los terremotos como un signo de esta época final. Alguno puede criticar una exégesis tan literal de los sellos, pero el Apocalipsis sinóptico conduce ciertamente a lo literal y físico. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Aquí podemos ver profetizado el hecho de que todos los que pueden, y especialmente los ricos y poderosos, se ven forzados a protegerse en refugios subterráneos, excavados en las rocas. No parece lógico ir a refugios bajo tierra por los terremotos. Este pasaje muestra un mundo en el que la guerra y la contaminación continúan. Porque ha llegado el gran día de su ira. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Estamos en el tiempo posterior a la apertura del sexto sello, que es una combinación de signos en el cielo y contaminación atmosférica masiva. El día de la ira de Dios ha llegado. Dicho de otro modo, el enfado del Creador contra la humanidad se manifiesta en lo que verán los hombres sobre la tierra. El día de la ira es la culminación de los castigos. La apertura de los sellos anteriores era manifestación de la ira divina. Pero llega ahora el día de la ira por antonomasia.
Vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Este no parece que sea ningún signo bíblico. ¿Qué podría querer expresar? La lectura sencilla del texto indica que realmente se detendrá todo viento en la tierra. Aquí nos encontramos con otro detalle menor en cuanto a su importancia, pero muy identificativo. ¿Cómo es posible que se detengan todos los vientos de la tierra? En eso radica la razón de que aparezca aquí, pues los cristianos habrán sido tan atacados para convencerles de la falsedad de su fe, que necesitarán signos que les conforten. Cada signo que se verifica supondrá un consuelo, y más en este momento supremo de prueba, en que todo parecerá perdido, y una y otra vez serán tentados por los que queden vivos, para que piensen que su fe era una quimera, un cuento de hadas. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 al 4. Este versículo sin duda está descolocado de su lugar. No parece lógico preservar a los árboles justo al final, justo antes de la apertura del último sello. Esto se refuerza por el hecho de que en la primera trompeta, que después será analizada, el castigo de Dios ya acaba con una parte sustancial de la vegetación. La tercera parte de la tierra quedó abrasada, toda hierba verde quedó abrasada. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Dígase otro tanto respecto al mar. En otros septenarios, la destrucción que cae sobre el mar sucede antes del día de la ira, mientras que en este septenario ya se ha dicho antes que ha llegado el día de la ira. Todo esto induce a pensar que el libro nos revela los hechos, pero no siempre el orden temporal en que suceden. Con ese versículo se produce un hecho que se repite en todo este libro: las intercalaciones. San Juan iba dictando, iba escribiendo lo que rememoraba de sus visiones. En ese momento del dictado se acordó de esa visión y se incluyó en el texto. No había huecos en el escrito del papiro para interpolar unas líneas. Puede parecer que estas intercalaciones son una imperfección del texto, pero sucede lo mismo en los evangelios. La sucesión temporal no es igual en los 4. En los evangelios lo importante son los hechos. Pocas veces se establecen conexiones temporales que unan los hechos narrados. En el texto del Apocalipsis sucede de forma parecida. No en vano es el mismo autor que el del Evangelio. El apóstol quiere conservar todas las visiones, que no se pierda ninguna. Pero todo se va escribiendo con el apóstol sentado y dictando lentamente, probablemente con los ojos cerrados, rememorando. No se hacen esquemas previos, o se escribe a trozos el texto en papiros independientes para después organizar el contenido. La misma evidente ruptura de la línea temporal forma parte del mensaje de este texto. Hay partes que muestran una sucesión temporal progresiva, ordenada. Hay otros párrafos que son acotaciones, interpolaciones, porque nada debe perderse. Lo cual indica que incluso el versículo respecto a la detención del viento probablemente también sea una interpolación temporal y que suceda antes del día de la ira. Esto ya lo captó en el siglo XIII Stephen Langton, el profesor de la Universidad de París que dividió la Biblia en capítulos. Este clérigo coloca el comienzo del capítulo 7 justo en el versículo de los vientos, y el inicio del capítulo 8 cuando el texto regresa a la sucesión de los sellos. En ese caso la apertura del séptimo sello. Es decir, la división de capítulos la realiza Langton, dando por supuesto que el capítulo 7 es un paréntesis en el septenario. Y oí el número de los marcados con el sello, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Evidentemente este pasaje es simbólico.
de ningún modo significa que esa época se salva solo ese número, como alguna secta ha enseñado. Que todo ese pasaje es un símbolo se ve claramente en que solo se mencionan los descendientes de las tribus hebreas y no de toda la humanidad. Ni siquiera se puede interpretar como que ese sea el número de hebreos salvados en esa época, pues de cada tribu vienen ante el trono solo 12.000, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Resulta imposible que el número de marcados o martirizados siga un patrón numérico, cuando es una realidad totalmente personal, dependiente del libre albedrío. El análisis de este complejo pasaje requiere mucha más extensión. Dejo ese análisis para el final de esta obra. Séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Mi interpretación de este sello es que pienso que este silencio es el silencio de un planeta tras la guerra total con la explosión de todos los misiles. Si hay una guerra total, una guerra de aniquilación de la superpotencia contraria, se puede esperar que por lo menos una de las dos superpotencias, justo antes del final, use todos los medios a su alcance para destruir al otro. Eso significará lanzar todos los misiles nucleares de los que disponga. La dinámica de una guerra total llevará a ese punto. Si no gano yo, que no gane nadie. En la desesperación de ese momento, con los ánimos tan exaltados por la retórica de la guerra, cualquier cosa será posible antes de aceptar la derrota. La humanidad que sobrevive lo hace en refugios subterráneos, en las ruinas de las ciudades o encerrados en sus casas. Desde la explosión de todos los misiles que provocan el invierno nuclear hasta que se produzca la resurrección de la Tierra, habrá por tanto un tiempo de unos días o unas semanas. En una situación de invierno nuclear, sin electricidad, sin medios de comunicación, ni radio, ni televisión, ni internet, con los supervivientes deambulando en un mundo oscuro y en ruinas, sí que parecerá un mundo en silencio. ¿Cuánto durará ese silencio? Así es muy difícil que sobreviva una parte sustancial de la humanidad más allá de unas semanas. Solo los encerrados en refugios podrán resistir más tiempo. Hay que recordar que en la sexta trompeta es la única vez en que este libro indica la cantidad de personas que mueren, y afirma que muere la tercera parte de la humanidad. Parece lógico pensar que la plaga de langostas con cabeza de mujer, mencionada esta plaga en otro septenario, tenga lugar después de la apertura del sexto sello. Es un castigo, este de las langostas, demasiado espectacular. En ese momento se dice que muere la tercera parte de la humanidad, y que se encuadra mejor en un entorno de ciudades, en ruinas pobladas de supervivientes y en medio de la oscuridad. Pero me referiré a las langostas más adelante, en su momento con más detención. Pero si he traído a colación el tema de la sexta trompeta, en este momento del septenario de los sellos, es porque es en esa trompeta el único momento en que se menciona la cantidad que muere en estas plagas. Dos terceras partes de la humanidad sobreviven en refugios subterráneos, en refugios colectivos sobre la tierra, o encerrados en sus casas. No es fácil que puedan seguir con vida mucho tiempo bajo un cielo totalmente oscurecido. Se hizo silencio en el cielo, como una media hora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. No se puede precisar de cuánto tiempo se está en esta situación totalmente postapocalíptica, pero una hora indica un espacio de tiempo completo, pero corto. ¿Un año? ¿Un mes? ¿Una semana? Media hora sería la mitad de ese tiempo. En la parábola de los asalariados de la viña, Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16, se da por supuesto como algo normal que el día se divide en 12 horas. La única medida de tiempo que tiene el número 12 es el año, con sus 12 meses lunares o solares. Durante más de 20 años, siempre que he leído que se hizo silencio en el cielo, como una media hora, entendía que se hizo silencio en el mundo durante un tiempo indeterminado, pero no muy largo. Pero basado en las razones que he expuesto, me atrevo a aventurar la siguiente interpretación: el año dividido en 12 meses, que son 12 horas. Luego el silencio de media hora es el silencio de medio año.
La humanidad malvivirá en esa situación durante más o menos medio mes en sus refugios y casas. Este tiempo de por fin paz tras la guerra, paz tras los desastres, es un tiempo propicio para que la humanidad reflexione acerca del sentido de todo lo que habrá sucedido en el plazo de una generación. Dios ofrece un tiempo de reflexión justo antes de la resurrección de la tierra. Podemos pensar que en esos refugios habrá cristianos que predicarán, que intentarán hacer entender a todos el sentido de lo que ha sucedido durante los últimos años.